Tenemos el gusto el día de hoy por parte del grupo México en el Mundo, Tablero Internacional, y en colaboración con la revista Este País, tener una excelente entrevista con Antonio Ortiz Mena. Toño, quien es un gran consultor en el grupo de Albright Stonebridge Group en Washington. Además es profesor del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, y de la Universidad de Georgetown. Ha sido un gran diplomático también hace algunos años. Estuvo en Washington como su última asignación. Y bueno, pues afortunadamente nos acompaña el día de hoy porque nos va a dar una visión desde Washington de lo que está pasando en la relación bilateral México-Estados Unidos. Agradezco también que está con nosotros Julieta García, la directora de la revista justamente Este País. Bienvenidos ambos y bienvenidos todos. Toño, pues a mí me gustaría mucho que en este primer comentario nos platicaras un poco cómo ven a México desde Washington. El grupo donde está Antonio Ortiz Mena es un grupo muy cercano al gobierno de Biden. De hecho, varias personas que estaban como consultores ahí ahora están como parte del gabinete y de los principales demócratas. Entonces, por supuesto que tienen una visión muy clara de cómo nos están viendo, cuál es la situación en función de cómo ha actuado la política exterior de México en la relación con el nuevo gobierno de Biden. Cómo no, Susana y Julieta, gracias por la invitación, gracias por los comentarios tan amables, amiga y colega, y debo decir que orgullosamente fui parte del grupo que fundó la revista Este País, así que no saben qué gusto me da estar aquí de nuevo. Si les parece, les voy a dar primero una muy breve perspectiva de cómo estoy viendo yo la política exterior de Biden y después el papel que juega México. En primer lugar, hay un cambio de temas y hay un cambio de manera de tomar las decisiones. En cuanto a los temas, yo diría que la agenda de Biden es mucho más diversa. No está enfocada, digamos, en rechazar cooperación para temas de cambio climático, en socavar a la Organización Mundial del Comercio y en enfocarse en restringir la migración. Yo diría que la agenda de la anterior administración era contestataria, limitada en cuanto a interacción con posibles aliados y también muy limitada en cuanto a la temática proactiva, que era el tema Make America Great Again, proteger a la industria siderúrgica y ver temas migratorios. Esto va a cambiar. Yo diría que la agenda va a tener por prioridad, quizá número uno, yo diría, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y dentro de eso, cambio climático, pero no solo cambio climático, reforzar la cooperación en materia de seguridad con aliados clave como la OTAN, una agenda muy seria y sustantiva sobre derechos humanos, no va a ser algo discursivo y no va a estar limitado nada más a los temas de la democracia y el lidiar con la relación que yo creo que es la más importante para Estados Unidos desde una perspectiva geopolítica, que es con China. Más temas de Rusia y de Corea del Norte y de Irán y de la crisis que vaya saliendo en el momento. Eso en cuanto a los temas. En cuanto a cómo se formula la política, también va a haber cambios importantes. Antes yo diría que estaba excesivamente centralizada en la Casa Blanca. Había insuficiente coordinación entre las distintas dependencias que inciden sobre la política exterior de Estados Unidos, no solo el Departamento de Estado, casi todas las agencias tienen efectos sobre las relaciones internacionales de Estados Unidos y hasta antes de la administración Trump había un proceso normal de consulta entre agencias y de mayor deliberación al interior de la Casa Blanca. Yo creo que vamos a regresar
al viejo esquema y buen esquema de mayor consulta, mayor deliberación, etc. Entonces, cambio en la temática más amplia, nuevos temas y cambio en la toma de decisiones. Ahora, ¿qué papel va a jugar México en esto? Yo creo firmemente que México es el país más importante para Estados Unidos en el día a día. En cualquier tema, puede ser migración, seguridad, combate al crimen transnacional organizado, lo que quieran, ¿no? Sin embargo, no es motivo de cobertura en la prensa, en los medios. O sea, México no pinta demasiado en Estados Unidos. ¿Cómo van a ser las decisiones? Esto va a ser muy importante cómo se maneja en México, porque va a ser mucho más institucional la política de Estados Unidos hacia México de lo que venía siendo los últimos 4 años. Entonces, aquí hay un cambio también radical en cómo en México nos vamos a tener que acostumbrar a que ya no es la Casa Blanca y que van a ser canales del Departamento de Energía, del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, por supuesto, ¿no? ¿Cómo ves la representación que tiene México allá? O sea, la representación en las cámaras de comercio, de energía, la representación, los embajadores, la gente que está trabajando allá desde acá. ¿Cómo ves que están trabajando? ¿Cuál está siendo su papel? ¿Crees que se van a adaptar o están preparados o tienen la voluntad para adaptarse a lo que está sucediendo ahora? ¿Cómo los ves? Si les parece, respondo las dos preguntas que están relacionadas. Con la administración Trump teníamos una agenda súper limitada. O sea, México, por favor, controla a la migración indocumentada del Triángulo del Norte y de México hacia Estados Unidos, ¿sí? Y fuera de eso, no me meto en lo que estés haciendo tú, ni me interesa, ni me importa, ¿sí? Y si llegaba a haber algún problema, se requería buscar o al presidente Trump, o a la hija, o al yerno. O sea, era todo un tema de relaciones personales y de hablar a la Casa Blanca, ¿no? El Departamento de Estado no estaba empoderado, y no servía de gran cosa hablar, incluso a nivel de secretarios, para resolver algún problema. Lo que tenemos de frente, Susana y Julieta, es una agenda mucho más nutrida con México y una distinta manera en que Estados Unidos va a formular y llevar a cabo su política hacia México. Yo creo que es mejor para México sí tener una agenda más completa y compleja, pero una institucionalidad en la toma de decisiones que amigos y enemigos, y mientras tú controles fronteras, haz lo que tú quieras. Entonces yo creo que el cambio es positivo para México. Sin embargo, eso obliga también a cambiar, Julieta, cómo formulamos nosotros, llevamos a cabo nuestra política con Estados Unidos. Porque si tú tienes una burocracia profesional muy sofisticada de funcionarios y funcionarias, tanto honestas como capaces, no es una o la otra, te lo juro que se pueden las dos cosas, ¿sí? Y en México tú tienes a una política muy centralizada y desarticulada. Eso no empata, no complementa. Es decir, la manera de formular y ejecutar la política exterior de México actualmente, yo creo que es más compatible con cómo la llevaba a cabo Trump. Entonces yo creo que existe la necesidad enorme de una mayor coordinación entre las distintas dependencias. Yo no sé si haya reuniones de gabinete de política exterior, quienes estén ahí, cada cuándo se reúnan. Si esto no sucede, va a ser muy difícil aprovechar esto. Los recortes al presupuesto federal han afectado también a las representaciones en el exterior. Yo tuve el honor de trabajar para la Embajada de México. De hecho, encabecé los temas económicos del 2007 al 2015. De por sí ya nos traían, digamos, con la correa corta en temas presupuestales, pero hoy en día han cerraron la agregaduría de la Secretaría del Trabajo, cerraron la agregaduría de la Secretaría del Medio Ambiente, cerraron la agregaduría de la Secretaría del Trabajo, cerraron la agregaduría de la Secretaría de Hacienda, que ve cosas irrelevantes como fronteras, ¿ok? Y aduanas. Entonces, si tú tienes estrangulada a la embajada,
Aunque en México haya mayor coordinación, no estás empoderando a los y las mexicanas que están en Estados Unidos para llevar a cabo las funciones que tienen que llevar a cabo. Esto puede parecer un punto obvio, pero si esto no se arregla, no vamos a poder actuar de buena manera. Ahora, dicho esto, también está la red de 50 consulados que requieren no solo atender a los paisanos allá, sino también en la medida de lo posible promover los intereses de México. Y sin mayores recursos yo creo que difícilmente lo van a poder hacer. Y esto me lleva a quienes más pueden incidir sobre la relación económica. Entonces necesitamos más coordinación en México dentro del Ejecutivo Federal, mayores recursos para la embajada y consulados, mayor interacción entre empresarios, si me hablan de temas económicos, que es lo que yo manejo, y mayor acción a nivel regional. Entonces, digamos, la mesa está puesta, está bastante clarito qué es lo que hay que hacer. Si lo hacemos o no, pues ya será cosa nuestra. Toño, pero si partimos del hecho, además de todas las agregadurías que han cerrado, de que no tenemos una subsecretaría para América del Norte, empezando por ese tema, pues evidentemente como que no hay una voluntad de darle la prioridad a la relación con Estados Unidos como debería de ser, porque sabemos que para nosotros la relación histórica y tradicionalmente ha sido la más importante. Mira, es cierto, esto lleva muchos años y curiosamente cada vez somos más importantes para Estados Unidos, no menos. Entonces, esto tendría que ir en aumento, pero no sucede de manera automática. Yo diría que es uno de los temas más complejos, o sea, no hay respuesta rápida de por qué no ha sido. Yo creo que hay muchas causas, pero yo te puedo dar algunas ideas de cosas que creo que se pueden hacer, ¿sí? En primer lugar, hay empresas multinacionales mexicanas que tienen importantes inversiones en Estados Unidos y muchas veces buscan manejarse con un perfil muy bajo porque calladito te ves más bonito y no haga ruido y puede ser controvertido por lo que quieras. Yo creo que esto resulta ya contraproducente. En Estados Unidos se desconoce la importancia para Estados Unidos de la inversión de grandes empresas mexicanas ahí. Yo creo que sería muy interesante ver cómo las grandes multinacionales de México pueden tener un papel más activo, más decidido, si quieres más arriesgado para decir, sí somos mexicanas, hacemos productos de excelencia en bienes o en servicios, pagamos impuestos y exigimos que se nos escuche, ¿sí? Un segundo tema tiene que ver con los think tanks, ¿sí? ¿Qué tanto se sabe de México? ¿Qué tanto se estudia México? Yo diría, para el peso que tenemos, tendiente a 0. ¿Y por qué? Pues porque muchos think tanks siguen los temas que le interesan al Congreso, entonces es un círculo vicioso. Si México no es tema central del Congreso, no lo estudian. Eso es parte de la respuesta. Porque al tener mayor presencia en México en think tanks, también influyes. A la hora que hay un debate sobre el Congreso, en el Congreso sobre México, que digan del narcotráfico, del general Cienfuegos o de las... o la migración. O la migración, o lo que quieras. Entonces van con el experto del centro fulano, mengano y sutano y les piden que se presente en el Congreso o utilizan los insumos que ellos producen para informar sus decisiones. Entonces no es nada más un tema de que es padre que hablen de México, es que así es como se defienden los intereses. Y otra cosa que hemos mencionado mucho en varios foros, Toño, es este tema de la participación de México también en los medios de opinión en Estados Unidos. Esto que no exista un canal mexicano en la televisión de Estados Unidos, con toda la comunidad de mexicanos allá, o sea, un canal de televisión podría vender también a México con todo el valor que tenemos como país, con toda la fuerza que tenemos como país, pero realmente no se ha hecho tampoco, ¿no? Entonces yo creo que el peso de los empresarios tiene que ser fundamental para esto que tú estás diciendo, pero tener una presencia en medios, más allá del cine, porque el cine sí ha sido muy importante, es necesario porque muchos estadounidenses no nos conocen, no saben qué es México realmente, saben de los problemas, saben de las cosas negativas,
pero en México tenemos maravillas y eso no se conoce, ¿no? Yo no veo por qué no juntar a fundaciones mexicanas con estadounidenses para tener grandes proyectos de arte, que puede ser cine, de cocina. Por ejemplo, hay una amiga mía que se llama Patty Hinich, es una gran expositora sobre la cultura mexicana y la cocina y más, pero es una fuerza de una persona y tiene su programa en PBS. Y eso me lleva a decir que lo importante es entrar a medios donde no necesariamente están los hispanos. Quizá yo tuve una visión ligeramente distinta. O sea, yo quisiera que hubiera más cobertura de México en el USA Today o más en el Wall Street y no nada más de los temas de financieros y demás, o en periódicos regionales más populares, no necesariamente las cadenas dedicadas a hablar en español. O sea, porque eso es dicho, porque al final llega a un nicho, o sea, y lo que tú estás diciendo es, hay que abrirlo. Si México genera un contenido, genera inquietud, genera interés, sí se encuentra en dónde aterrizar proyectos que puede ser cine o murales o más diálogo empresarial, más diálogo entre academias y demás. Pero yo creo que si no lo hacemos nosotros, no va a pasar. O sea, no va a llegar una fundación de Estados Unidos que diga, es que me urge saber más de México y aquí hay $10 millones para estudiar. Eso no va a pasar. Entonces nosotros lo tenemos que hacer. Y para mí no es parte como complementaria de la política exterior. Para mí es una parte esencial y central de la política exterior de México. Oye, y quiero retomar algo de lo que hablabas al principio, el cambio climático asociado a la migración. ¿Hay en la relación bilateral ahora planteado, lo que está planteando el presidente Biden, que contempla que la migración está asociada al cambio climático? ¿Sí hay una visión así? Mira, sí la hay. Y también yo creo que hay la disponibilidad y el interés para cooperar con México. Esta es una enorme oportunidad. O sea, con la administración Trump había mucho rollo del lado de Estados Unidos que iban a meterle no sé cuánto dinero para Centroamérica. Pero la verdad era rollo. Hoy en día existe la posibilidad de que se canalicen más recursos, creo yo, sobre todo al Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, y podría complementarse con el sureste de México para tener una política que ayude a temperar los factores que te llevan a la expulsión. Unos de ellos tienen que ver con desastres naturales y cambio climático, otros tienen que ver con el tema de las pandillas, de la violencia contra las mujeres, etcétera. Entonces yo creo que existe una visión mucho más complementaria y natural entre el gobierno actual de México y el de Biden que con el de México y el anterior. Oye, y en este mismo sentido va la discusión de derechos humanos, y ahí me gustaría que nos dijeras un poco ambas cosas. O sea, ¿cómo ves tú esta cosa de digamos, una visión que parece hipócrita o posición que parece hipócrita? Y entiendo que no estoy discutiéndolo ahorita, sino como visión de cómo se le percibe, de una percepción, por un lado, y por el otro lado también de la percepción global de estos países que son expulsores de personas que después resultan violentadas. Yo creo que va a ser un tema central de la agenda bilateral, migración y derechos humanos. Ahora, en general, el tema de los derechos humanos, más allá del de los migrantes, yo creo que va a jugar un papel central en la política exterior de la administración Biden. No solamente discursiva y creo que no solamente relacionado con, digamos, democracia. Muchas uno piensa es que están violando los derechos políticos de los votantes en X país. Yo creo que va a ser algo mucho más integral, más holístico, y yo creo que eso también abre oportunidades para colaboración a nivel bilateral. Es que ese es el punto, justamente. A veces pensamos en México, Estados Unidos, y pensamos nada más en migración, o pensamos nada más en comercio, pero la complejidad de la agenda es tal que nos permite jugar en todos los espacios. Ahora, Toño, no sé si nos puedas platicar un poco cuáles son los riesgos y retos que tenemos en relación con Biden. El reto es uno, y el reto es poder cambiar la manera en la cual estamos nosotros formulando, coordinando y ejecutando nuestra relación con Estados Unidos en todos los ámbitos, derechos humanos, medio ambiente, energía, economía, lo que quieras, porque como les decía, con la nueva agenda y nueva formulación de toma de decisiones, nosotros tenemos que ajustarnos para poder aprovechar esa nueva coyuntura. Lo segundo es el tema
de cooperación en materia de seguridad. Somos interdependientes en temas de cooperación en materia de seguridad y yo creo que algunas acciones recientes del gobierno de México no abonan a ello. Desde el lado de Estados Unidos se puede ver como, oye, van 1, 2, 3, 4, 5 cosas que haces que complica la cooperación en materia de seguridad. Entonces tenemos que restablecer bases de confianza y un contenido. Entonces para mí ese va a ser un tema que quizá no esté en las 8 columnas, como en la migración, seguramente sí lo va a estar, pero va a ser igual o más importante. Y el tercer tema que yo creo que va a estar ahí, el cambio climático para la administración Biden es el hilo conductor de muchas políticas. Durante la campaña hablaron de que podrían imponer barreras para el comercio con países que no cumplan con sus compromisos del Acuerdo de París. Esta es parte de la política económica de Biden, de su mensaje político y de la política exterior de Biden. Entonces no es un temita más. Y en la medida en que no haya mayor congruencia entre las posturas de México y Estados Unidos en estos temas, yo creo que sí van a haber toda una serie de problemas y roces que yo creo que son innecesarios. La propuesta y el proyecto que tienen de cambio climático y energías va mucho más allá de lo que ya muy afortunadamente mencionas. Todo un nuevo modelo económico en función de energías limpias que va a ir acorde entre lo que es el desarrollo ambiental con las nuevas empresas, evidentemente con energías limpias, que van a ser el motor de la siguiente economía, ¿no? Hay muchos fondos de inversión, como BlackRock, que ya no van a dar financiamiento a empresas que no tengan un compromiso serio con reducir o eliminar su huella de carbono. Hay empresas energéticas como BP que quieren tener una huella de carbono neutral. Hay empresas no energéticas, por ejemplo, Microsoft, que se comprometen a tener una huella de carbono negativo. ¿Qué significa eso? Que no solo van a ser neutrales de ahora en adelante, sino que van a contribuir más de lo que ellos consumen en cuanto a contaminación para de alguna manera complementar con la huella positiva que tuvieron. Por eso quieren tener una huella negativa. Entonces, estas empresas que no estén en sintonía o no van a recibir financiamientos, ¿sí?, o no van a poder vender sus bienes y sus servicios. Que la marca de México puede acabar dañada por este tema de la ley de la industria eléctrica. Cumplamos o no, para mí esto es lo más grave que ha sucedido desde la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, por las formas en las que se hace repentino y porque esto va a afectar a toda la economía y a la reputación de México. Ya hay muchos países europeos que están diciendo lo mismo que la política de Biden, ¿no? O sea, si México no genera energías limpias, no vamos a invertir a México. Tan sencillo como eso. Entonces, sí hay una preocupación porque nos están percibiendo como un país en donde el crimen organizado juega mucho más que la política y está ganando. Entonces, creo que es un momento de tomar decisiones un poco distintas y veremos hacia dónde va esta relación bilateral, ¿no? Pues te agradecemos enormemente, Toño, tu participación con este país, con México en el mundo y con, por supuesto, Tablero Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julieta. Gracias, Susana.